La noche de ayer, el Tribunal Electoral publicó en su página web un documento que refleja el estado de las impugnaciones en los diferentes circuitos electorales. Entre ellos, el 8.2. Quiero dejar claro que mi persona, Zulay Rodríguez Lu, no ha demandado a toda la elección, sino solamente la proclamación del señor Omar Ortega, debido a que hemos encontrado errores graves en al menos 9 actas. Para subsanar, la Junta de Escrutinio del 8.2 aplicó el decreto 49 del 10 de mayo del 94, el cual fue derogado este año por el decreto 23 del 9 de abril del 2024. Por tal razón, consideramos que las actas que fueron subsanadas erróneamente deben ser anuladas y se debe cumplir con lo establecido en el Código Electoral y convocar a elecciones parciales. Entonces esto es aclarando de que otra vez el tribunal se equivoca hasta para mandar sus boletines, hasta para mandar sus comunicados, haciendo ver que Zulay está impugnando todo el 8.2, cosa que es totalmente falsa. Ella solo está impugnando a el candidato Omar Ortega, no por ser Omar Ortega, sino por el tema fundamental, ¿verdad?, de la elección y el error que se cometió. Puntualmente. Pero nuevamente se equivoca el Tribunal Electoral. O sea, no pegan una. Y escuchemos esta entrevista que le hacen a Herbert Jones, el abogado que ha designado Zulay Rodríguez para ese caso. Escuchemos. Dirigida contra 9 actas del circuito 8.2. Lamentablemente, en esas 9 actas, la Junta de Escrutinio aplicó el decreto 49 del 2004, un decreto que está derogado por el Tribunal Electoral. Fue derogado en abril mediante el decreto 23 de 2024. Ese decreto, ¿qué es lo que decía? Desde el año 94, si se recuerdan esas elecciones, había problemas en cuanto a la adjudicación de curules y se decidió por los magistrados de ese momento en que la forma de corregir los errores en las actas era, si no se podía establecer cuántos eran los votos de cada partido, simplemente se buscaba en la lista el candidato más votado y se le ponía esos votos como los votos del partido. Eso cambió. Gracias a Dios eso cambió. Y eso era en la época oscura, de las elecciones oscuras del 84, porque nuevamente, hablando del 90 para adelante, en la era de la democracia, nunca se había visto una elección tan cuestionada, tan problemática y tan impugnada como esta. Es el peor precedente desde la época democrática. El peor precedente. No quiero decir con esto que antes no hubo. Lo que sí tengo que decir es que nadie se había atrevido a enfrentarse al monstruo del Tribunal Electoral como se ha hecho en esta ocasión. Y parece que este es el año que más gente tiene plata, porque todo el mundo tiene los 25. ¿Qué hará el Tribunal Electoral con esa plata después? Sí, sería muy bueno que lo expliquen. Entonces, la época oscura de la democracia, en plena época militar, de la bota militar, del corrupto gobierno de Omar Torrijos y el corrupto gobierno de Manuel Antonio Noriega, se daban estas malas prácticas de la milicia en Panamá. PRD, por supuesto, eran partidos del PRD. Nada bueno en aquella época. Pistola en mano, robo de urna, muertos votando, gente votando 2-3 veces. Cosas así pasaban en el 84. ¡Qué locura! Googlee, busque el corrupto gobierno de Omar Torrijos y el corrupto gobierno de Manuel Antonio Noriega. Seguimos. Sí, Zulay ha publicado algunas de las actas, también ha pasado en varios circuitos en lo que de repente aparecen algunos de las listas de partidos de libre postulación con 2.000 votos. Eso es imposible. La forma de corregir eso, según la normativa electoral aprobada y vigente, era ir al visor de actas. Ese visor de actas tiene las actas de mesa de votación y tiene las hojas de control de escrutinio. Estas hojas son por partido y libre postulación y por candidato. Lamentablemente, en las 9 actas que estamos impugnando no aparecen las hojas de control de escrutinio por partido y por libre postulación, solamente por candidato. Eso es grave. ¿Cómo se corregiría? Gravísimo. Este supuesto error? Entonces, no se puede corregir. No es ningún supuesto error, Dios mío. Incluso es un error.
los propios contadores de la Junta de Escrutinio dijeron no se puede determinar el resultado porque por alguna razón inexplicable no aparecen las hojas de control de escrutinio por partido y por ¿Cuál sería la salida entonces si no se pueden corregir? Por eso que estamos impugnados. Serían que se eliminan hacer nuevas elecciones en esas 9 actas. Pero la pregunta que tengo es si esas Qué locura. 9 actas no afectan a todos los candidatos. No, porque ya ¿Cómo saben ustedes que solamente afecta el resultado de uno de los candidatos y de la candidata Zulay Rodríguez? Ciertamente lo sabemos porque Zulay, con el conteo que hizo la Junta de Escrutinio, estaba a 68 votos del medio cociente. Ajá. Y solamente en la forma en que se aplicó ese decreto que se le dio vigencia a un decreto que estaba derogado, le quitaron a Zulay 268 votos. ¡Auch! ¡Wow! Y todavía hay gente que dice que se quiere aferrar al poder. Todavía hay gente que se quiere que esto no pase, que no se... Qué corrupto y qué corrupta eres tú si tú quieres que, bueno, en el caso de Omar Ortega, él llegue a su curul de una forma que se puede comprobar que fue fraudulenta. Qué corrupto y qué corrupta eres tú, qué doble moral, qué doble rasero tienes tú, ¿verdad? Igual en el caso de Benicio Robinson o de Raúl Pineda, aunque no sean de mi agrado esos dos políticos, si llegaron de forma legal y se llega a comprobar de que llegaron de forma legal, deben estar en su curul, aunque no te guste, aunque te dé rabia, aunque hayas puesto para el yapitón, aunque te dé rabia. Hay panameños o ellos son menos panameños que tú vales más que ellos. Qué peligroso es eso, qué delicado es. Repito, aunque no guste yo de Benicio Robinson y de Raúl Pineda, si llegaron de forma legal a su curul, denle la curul a esos dos diputados. Y ya, aunque no te guste, Poppy Varela ganó ampliamente, Tito Afú ganó ampliamente. ¿No te gusta? Ese es tu problema. Ese es tu problema. ¿No te gusta que te hablen así? No mires este canal. Ese es el problema que tenemos aquí en Panamá. Queremos que sea el de nosotros, el que nosotros queremos. Eso no es democrático. Eso es autoritarismo. Y yo no quiero volver a la época militar del autoritarismo, del corrupto gobierno de Omar Torrijos y el corrupto gobierno de Manuel Antonio Noriega. Yo no quiero volver a esa época oscura en Panamá. No digo que esta es la más clara de todas. Aquí hay mucha corrupción. Pero bueno, creemos en la democracia y esperamos que se haga justicia. No puede ser la justicia selectiva. Darle la curul a Omar Ortega porque a ti no te gusta Zulay. Y quitarle la curul a Benicio porque a ti no te gusta Benicio. Ese es un doble discurso, una doble moral. Eso no te hace un buen ciudadano. Es vergonzoso que existan panameños así en este país. O sea que con una matemática simple, haciendo una nueva elección en esas 9 mesas. Específicamente el medio cociente que están peleando. Exactamente. Y la diferencia de votos a favor de la candidata Zulay Rodríguez. Correcto. ¿Cómo operaría una nueva elección? ¿Solamente para estas 9 actas irían todos los candidatos? ¿Solamente Zulay y el señor Omar? ¿Cómo funcionaría? Eso no lo sé. Vamos a ver si lo dice, si él sabe, porque él es abogado. ¿Qué va a saber? Tiene que decirlo el Tribunal Electoral. Primero, confirmarse de que Zulay tiene razón. Segundo, vemos ahí qué se hace, ¿no? Es que definitivamente el resto de los candidatos ya están proclamados. No tendrían que ir a ninguna elección. Solamente irían a elección los que no han sido proclamados y los que tienen derecho a participar. Pero ya los otros 6 que fueron proclamados y adjudicadas por cociente o medio cociente, hasta por residuo, no tienen por qué participar. Así que sería el resto los que pueden participar. Incluida Zulay. Solamente va a ir. Ahí está. Y en caso tal de que se dé la elección, ¿es posible que Zulay pierda? Es posible. Pero se hace correctamente y una segunda vuelta. Tú no has visto cuando patean 2 veces un penal porque el portero se salió. ¿No te gusta? Pero la regla es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿No te gusta la regla esa? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, cambiar la constitución. Bueno, reunámonos todos, decidamos cambiar la constitución y quitemos esa regla. Ya está. En democracia, no en autoritarismo.
No en poner el que a mí me da la gana porque a mí me cae bien, porque a mí no me gusta ese, porque no me gusta el lunar que tiene Zulay, no me gustan los lentes, no me gusta su cabello, no me gusta cómo habla, no me gusta la forma de ser de ella. No es por eso que debemos quitar a un diputado o debemos darle la curul a un diputado. Es por la votación popular. El soberano tomó la decisión. Y ya lo dije nuevamente y cierro con eso. No es correcto que Omar Ortega llegue a la curul en el 1 de julio, ¿verdad? De forma fraudulenta, ¿verdad? Solo porque a ti te cae mal Zulay. Y tú consideras que debe ser eso lo correcto, que vaya a él, que no vaya a Zulay, porque a ti te cae mal Zulay. Al igual que no es correcto que a Benicio le quiten una curul porque a ti te cae mal. Tiene que comprobarse que efectivamente hubo fraude. Así de simple. Porque si no, entonces nos hace unos malos panameños. Y yo no quiero dar ese ejemplo a mi familia. Tú sí, you know, bra.